Hola, hoy nos encontramos una vez más, pero ya no en la asignatura de lenguaje, sino vamos a trabajar en razonamiento verbal contigo, alumno de primer año, un tema muy importante, ¿sí? ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a ver a continuación. Dice, la definición. Para ello, te voy a pedir que cojas tu libro de razonamiento verbal y lo ubiques en la página número 109, ¿sí? Ok, 109 del libro entonces. A ver, cuando hablamos acerca de definición, siempre nos preguntamos qué es lo que puede ser, ¿no? O a qué se refiere. ¿Alguna vez por tu cabecita ha pasado el buscar un concepto, o su propio nombre lo dice, una definición de lo que es la definición? ¿Sí? Aunque suena gracioso, a ver, vamos a ver qué es lo que encontramos. Ok. Dice, la definición es la descripción ordenada de las características distintivas de un concepto. No lo olvides. Repetimos, la definición es la descripción ordenada de las características distintivas de un concepto. Por ejemplo, tenemos en concepto árbol y vector. ¿Y cuál es la definición de ellos? Árbol, planta perenne de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Muchas veces creemos nosotros que concepto y definición viene a ser lo mismo. Pero si nos damos cuenta aquí, concepto es en forma global. Y la definición es la característica o la descripción que de manera ordenada, coherente, hacemos acerca de todas las características que puede tener este concepto, ¿sí? Por ejemplo, si a este objeto yo le llamaría, escribe su concepto, sería lápiz. Y su definición empezaría a describirlo. Un material duro, ¿no? De forma alargada, hecha de madera, cuya punta es un carboncillo que sirve para dibujar o para escribir, y en la parte superior tiene una gomilla que sirve para borrar. Esa sería la definición. ¿Y el concepto cuál es? Su nombre, lápiz. ¿Sí? O corre. Segundo, vector. Ese es el concepto. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por vector? Es un segmento de recta dotado de módulo, dirección y sentido, que representa a una magnitud. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos una idea más clara de lo que es un concepto y de lo que es una definición. Concepto es el nombre en forma global del objeto o de lo que nosotros vamos a estudiar, y la definición es la descripción ordenada de las características distintivas que presenta este objeto o en un concepto. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. A ver, ¿qué es una definición? Dice, es una proposición que trata de exponer con claridad las características específicas y diferenciadoras de algo material o inmaterial. Por ejemplo, una buena definición agota el tema desarrollado en ella. Exacto. Es decir, cuando hablamos o queremos definir algo, tenemos que primero ordenar nuestras ideas, luego empezar por las características quizás que lo van a englobar o las más simples, y de esa manera ir detallando punto o una por una hasta armar todo un pequeño fragmento o texto. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver, dice, parte de la definición. La parte de la definición son concepto, género próximo y diferencia específica. Cuando hablamos de concepto nos referimos que es el nombre de aquello que se requiere definir, aunque a menudo se confunde al utilizarlo como sinónimo de definición. ¿Es verdad? En la palabra, o cuando nosotros vamos a buscar sinónimo de concepto, vamos a encontrar definición, descripción, ideas coherentes, cosas así, ¿verdad? Pero ya tenemos o estamos aclarando. Concepto es el nombre global y la definición es la descripción de las características que posee este concepto. ¿Sí? Por ejemplo, concepto, amor. Género próximo es el grupo al que pertenece aquello que se requiere definir. Sentimiento intenso del ser humano. Y diferencia específica
Es la característica que particulariza a aquel elemento que se requiere definir dentro de su grupo, que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otros seres. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las partes de la definición son concepto, género próximo y diferencia específica. En el concepto es el nombre general de la cual se requiere o de la cual vamos a definir. El género específico es el grupo al que pertenecen o lo que vamos a definir, es decir, una idea general, y la diferencia específica son las características que este concepto tiene y que nosotros vamos a descubrirla o vamos a describirla en un pequeño texto. ¿Sí? Ok, entonces recordamos. ¿Cuáles son las partes de la definición? Son tres: concepto, género próximo y diferencia específica. ¿Sí? Ok, seguimos. Muy bien, si nosotros nos damos cuenta, cuando buscamos o queremos encontrar la definición de algo, ¿a dónde recurrimos? A un diccionario. Y ahí nosotros vamos a encontrarlo en orden alfabético, ¿verdad? Muy bien, correcto. Pues para eso, si tienes un diccionario en la mano, te pido que vayas, lo traigas, porque vamos a desarrollar los diferentes ejercicios que vamos a encontrar en la página 110 hasta la 111. ¿Sí? Ok, muy bien. A ver, ¿ya estás listo? Empezamos. Primero dice, resolviendo en clase. Cuando vamos a resolver los ejercicios que se encuentran aquí en la página 110, vas a encontrar un cuadro como especie de un crucigrama. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a completar en los espacios vacíos el término correcto. En la parte de abajo encontramos del 1 al 8. ¿Sí? En esos espacios en blanco vamos a escribir el concepto de cada definición que hay acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 1. A ver, empezamos. Dice, límite entre los países. ¿Cuál es? No escucho. Empieza con F y termina en A. Muy bien. Frontera. Entonces escribes ahí en el cuadrito en 1. Frontera en forma vertical o horizontal. Horizontal. Muy bien. ¿Sí? Frontera. ¿Listo? Ok. 2. Prenda de vestir femenina de una sola pieza. ¿Cuál? Vestido. Muy bien. Con V. Vestido. ¿Sí? Alcanza. Muy bien. En la 2. De forma horizontal. 3. Animal mamífero doméstico que pertenece al grupo de cánidos. ¿Cuál es? Correcto. Alguien que dice guau guau. Perro. Muy bien. 4. Parte femenina de la flor. A ver. Parte femenina de la flor. Hoja no es. Pétalo. A ver. Pétalos tampoco es. Muy bien. A ver, ¿cuál crees tú que es? Dice parte femenina de la flor. ¿Cuál? Empieza con P y termina en O. Intermedio lleva la consonante T. A ver. Pistilo. Muy bien. Pistilo en el número 4. Correcto. Seguimos. ¿Listos? Bien. 5. Calzado deportivo. 5. Calzado deportivo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Correcto, zapatilla. Muy bien. 5. Zapatilla con doble L y con Z. 6. Recipiente que sirve para contener y para beber líquidos. Generalmente de cristal, de forma cilíndrica y cóncava. ¿Cuál es? Copa. Muy bien, copa. 7. ¿Listos? Ok, 7. Deporte en el que participan 2 o 4 jugadores y que consiste en impulsar una pelota con una raqueta por encima de una red. Repito, deporte en el que participan 2 o 4 jugadores y que consiste en impulsar una pelota con una raqueta por encima de una red. ¿Cuál es? Tenis. Muy bien, correcto, tenis.
Y seguimos la 8. ¿Listos? Ok. Objeto de goma o de otro material flexible, generalmente de forma redonda, que se llena de aire o de un gas menos pesado que el aire. Repito, objeto de goma o de otro material flexible, generalmente de forma redonda, que se llena de aire o de un gas menos pesado que el aire. ¿Cuál es? Globo. Muy bien. Globo. Ya hemos llenado los 8 conceptos de este primer ejercicio. Seguimos. Ahora dice, elige el término cuyo significado está mencionado. Aquí tenemos el significado de cada uno, es decir, la definición. Ahora que tenemos que agregar nosotros o marcar aquí el concepto, ¿sí? Dice, 9. Tejido que resulta de entrelazar 3 cuerdas, hebras u otras cosas cruzándolas alternativamente entre sí y apretándolas. A. Peinado. B. Chompa. C. Trenzas. D. Tela o hilo. ¿Cuál es? Que se hacen las mujeres también cuando a veces le piden pues para estar mejor peinadas, para que se vean más bonitas, o para desfile o para alguna presentación. La C. ¿Cuál es? Trenzas. Muy bien. 10. Cada una de las dos partes externas, carnosas y movibles de la boca. ¿Cuáles son? La B. Muy bien. Labios. Correcto. Seguimos. 11. Sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad de hablantes para comunicarse. Repito, sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad de hablantes para comunicarse. ¿Cuál es? Idioma. Correcto. Muy bien. Ejercicio número 12. Bebida alcohólica obtenida de la fermentación del zumo de la uva. Repito, bebida alcohólica obtenida de la fermentación del zumo de la uva. ¿Cuál es la respuesta? Vino. Muy bien, vino. Siguiente. Herramienta que sirve para golpear, formada por una cabeza de metal y un mango de madera, encajado en ella formando una T. Repito, herramienta que sirve para golpear, formada por una cabeza de metal y un mango de madera, encajado en ella formando una T. ¿Cuál es? Martillo. Muy bien. Seguimos. Ciencia que trata de los seres vivos, considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. Repito, ciencia que trata de los seres vivos, considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. ¿Cuál es? Biología. Muy bien. Siguiente. Partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de electrones. Repito, partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de electrones. Tenemos A, neutrón, B, positrón, C, átomo, D, anión o E, catión. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C. Muy bien, átomo. Muy bien, continuamos. Dice, elige el término cuyo significado está mencionado. Elige el término cuyo significado está mencionado. Tenemos 1, cabellera postiza, pelo, peluca, tinte, sombrero o accesorio. ¿Cuál es? Peluca. Muy bien. Siguiente. Aro que se lleva en un dedo como adorno o como símbolo de un estado o cargo.
aro que se lleva en un dedo como adorno o como símbolo de un estado o cargo. Es la pulsera, la sortija, el anillo, el aro o el brazalete. ¿Cuál es? El aro. Muy bien. Siguiente. Utensilio pequeño de piel o material similar de forma aplanada y rectangular y doblada por la mitad, con diversos apartados y divisiones en su interior. Se lleva en el bolsillo y sirve para guardar billetes, tarjetas y pequeños documentos. A. Depósito. B. Bolsillo. C. Bolso. D. Cartera. O E. Pelaje. ¿Cuál es? La D. Cartera. Muy bien. Siguiente. Se aplica al alimento que tiene poco o ningún sabor. Se aplica al alimento que tiene poco o ningún sabor. A. Sabroso. B. Dietético. C. Salado. D. Insípido. O E. Incipiente. Repito. Se aplica al alimento que tiene poco o ningún sabor. ¿Salado o insípido? A ver, tú lo vas a marcar y yo voy a corregir, ¿sí? 5. Aparato formado por un aspa giratoria que sirve para ventilar o refrigerar un lugar o una cosa al mover el aire. Brújula, ventilador, refrigerante, abanico o papel. ¿Cuál es? Ventilador. Muy bien. En el siguiente, igual, tenemos que llenar el cuadro, ¿sí? Que es como un crucigrama. Y repetimos. Tenemos aquí las definiciones y tenemos que escribir el concepto. Característica. Persona que tiene miedo. ¿Cuál sería? ¿Miedoso? A ver, ¿cabe miedoso? No. Muy bien. ¿Tenebroso? A ver, tenebroso tampoco. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. ¿Cuál es el concepto o la palabra correcta? Agorafobia. Agorafobia. ¿Sí? Con B. Muy bien. Siguiente. Vivienda pequeña de 2 o 3 habitaciones. Usualmente hay varios en un edificio. A ver, ¿cuál es? Departamento. Muy bien. Siguiente. Planta de la familia de las gramíneas cuyo tallo termina en una espiga con 4 o más hileras de granos, de los cuales se devora la harina. Yo creo que es la palabra se elabora la harina. Repito, planta de la familia de las gramíneas cuyo tallo termina en una espiga con 4 o más hileras de granos, de los cuales se devora o se elabora la harina. ¿Cuál es? El trigo. Muy bien, trigo. Seguimos. 9. Joya o adorno que se lleva alrededor del cuello. Collar. Muy bien. 10. Libro de consulta en el que se recoge generalmente en orden alfabético un conjunto de palabras de una o más lenguas o de una materia determinada. ¿Cómo o cuál es? Diccionario. Correcto, muy bien. 11. Herramienta usada para clavar grapas. Herramienta usada, suena así, para clavar grapas. ¿Cuál es? Engrapadora. Muy bien, engrapadora. ¿Sí? 12. Aros pequeños de metal que se llevan en la oreja como adornos, especialmente las chicas, ¿verdad? Para verse muy bellas. Aros pequeños de metal que se llevan en la oreja como adornos. ¿Cuáles son? Aretes. Muy bien. Entonces, lo que sigue 13, 14 y 15, tú lo vas a desarrollar
igual que la página 112 y la 113, con practicando en casa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy con el tema de la definición en la asignatura de razonamiento verbal para ti, alumno de primer año. ¿Sí? Ya sabes, una vez que desarrolles esta tarea o estos ejercicios, le tomas foto y lo mandas a mi correo como evidencia. Muy bien, gracias por permitirme llegar a ti y nos vemos en una próxima. Dios te cuide y te bendiga. Nos vemos. Bye bye. Que tengas buen día.